Estábamos escuchando música, ahora pasemos al arte audiovisual, a un documental sobre una personalidad muy, pero muy querida para todos los uruguayos, que lamentablemente perdimos en un accidente. Estamos hablando del sacerdote Perico Pérez Aguirre. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Madelón Aguirre del Servicio de Paz y Justicia. También está con nosotros el director de este documental, Esteban Schroeder. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Un placer tenerlos aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Quién fue Perico Pérez Aguirre? Bueno, una personalidad relevante que además en todo este proceso precioso que estamos teniendo de presentar la película, seguimos corroborando que hay tantos pericos como personas que lo conocieron. Tenemos el perico jesuita, el que estuvo en Castores, el que fundó La Huella, el que fundó Serpaj, y un hombre que además a 23 años de haber partido tiene una vigencia en su pensamiento absoluto. Y eso creo que fue más que un homenaje, que en realidad lo es la película. La idea era también poder difundir ese legado. Es un pensamiento muy rico, se encuentra en varios libros que él dejó, pero a su vez en el testimonio de las personas que compartieron con él. Y eso es lo más lindo de la peli. Claro. Esteban, ¿cómo llega este proyecto a vos? Este proyecto es importante aclarar. En realidad, Serpaj había intentado incluso antes que yo me vinculara al proyecto lograr una película sobre Perico, en el convencimiento que esta película era muy necesaria. Yo me vinculo en el 2017. Marcos Carámbula, entonces senador, con quien yo tenía una relación heredada por Gonzalo, su hermano, que fue un hombre clave en el desarrollo de las industrias culturales del Uruguay, en fin, un hombre que admiré mucho. Yo heredé la amistad con Marcos por Gonzalo, y es Marcos que me dice: Esteban, hay que hacer una película sobre Perico. Y ese mismo día yo, bueno, me quedé muy convencido, me comuniqué con otro gran amigo, Efraín Olivera, cofundador de Serpaj, que acaba de partir y que acompañó todo el proceso. Pudo antes de morir ver un armado preliminar de la película, lo cual me da mucho alivio. Y con él empezamos un camino que terminó ese año en una reunión en la que era la Institución Nacional de Derechos Humanos de aquel entonces, 17 organizaciones convocadas, dándonos como un mandato, ¿no? Dándonos porque bueno, por lo mismo que decía Madelón, ¿no? Esa diversidad de frentes que Perico encaraba, bueno, había que tener también no sé, la legitimidad con sus colegas de esas acciones que nos... Ahí empezó el proyecto. Y durante un tiempo pensamos que era bueno buscar la opinión de una generación que no lo conoció. Se hizo un acuerdo con UDELAR, con la FIC, y se hizo un desarrollo académico muy interesante. Más de 30 alumnos participaron en 5 seminarios que organizamos con Serpaj, con la red de amigos, en torno a la figura de Perico. Y todo eso fue una semilla muy bien plantada, al punto de que el próximo mes sale un podcast sobre Perico y que cumple exactamente esto. Una generación que no lo conoció se deslumbra con él y, claro, ahora animados porque la película se pudo concretar, en fin, esto le da un marco, pero se lanzan a también una recuperación de otros Pericos. La película plantea algunos, pero acá van a venir otros. Entonces, todo esto que se está desencadenando nos tiene muy contentos, ¿sí? Una idea de que estamos cumpliendo lo que queríamos, digamos. No ¿Cómo llega a vincularse Perico con Serpaj? Lo bueno de eso ahora que preguntas es porque la mayoría de las personas creen que además su pertenencia al sacerdocio, como que él tuviera una mirada religiosa exclusivamente. Sin embargo, era una persona que tenía un aterrizaje, pero de una lucidez y de una concreción hacia su compromiso de opción de fe con un compromiso de una pertenencia social. Una persona que además proviene de un mundo cómodo, que no era una persona que provenía de centros vulnerables, y que elige ese mandato, y su sacerdocio está destinado a lo que él decía, los sin rostro, las personas que eran invisibles, y todo ese lugar de las no personas, como lo termina definiendo en uno de sus últimos libros, que era el sentimiento de la integración con la dignidad humana, con los derechos y la formación y educación en derechos humanos, y era esa forma de dignificar lo humano. Era una persona que aterrizaba al mundo real, al mundo político y al mundo social, una cuestión de fe, pero sin hacerlo en una religiosidad. Por eso es que es tan importante. Además, recordemos el rol que él tuvo en su etapa final, integrar la Comisión para la Paz, que él fue elegido por madres y familiares
para llegar a ese espacio que el presidente Valle había generado de poder lograr la verdad. Algo que hoy lo vemos con una vigencia absoluta, porque esa prédica y esa búsqueda hoy la seguimos trabajando y militando en el sentido extremo, ¿no? Cuando uno da pasos, deja huellas, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo hiciste para reflejar esas huellas que han dejado las palabras y no los pasos? Y bueno, después está bueno, sí, me gusta mucho el título, claro, porque combina un poco estas dos cosas. Perico fue, entre otras cosas, fundador de La Huella, el hogar La Huella, un hogar para recibir, atender los más vulnerables de todos, los niños abandonados, digamos, algo que hizo en compañía, en comunión, yo diría, con laicos que lo acompañaban en esta tarea, y esa institución sigue vigente hoy. Esa institución cumple 50 años el año próximo, sigue La Huella, en Las Piedras, Canelones, en fin. Eso es, había algo que dejar manifestar, expresar, contar, transmitir. Pero La Huella de las Palabras es por toda esta dimensión de su texto, de su pensamiento, de las cosas que habló sobre, por ejemplo, esto que señalaba Madelón recién, ¿no? La reconciliación nacional frente a todo lo vivido, pero planteado como un elemento inevitable, la verdad, el conocimiento de la verdad. Él ya como en tantos otros frentes, pero acá también lo dijo. Entonces, La Huella de las Palabras pretende un poco honrar estas cosas, ¿no? Cosas que él creó y su pensamiento tan provocador. ¿Es un documental coral? Es un documental coral, es un documental, algunos amigos han dicho intimista, sí. Sí, es muy intimista. Sí, sí, son sus seres más queridos, o sus seres queridos muy cercanos que podían transmitir testimonios muy verosímiles. Sí. Además, una persona que tuvo un impacto internacional. No hay que olvidarse que él perteneció a la parte de derechos humanos de Naciones Unidas. Eso le llevó a conocer el mundo y a trabajar con Boutros Ghana y con Desmond Tutu para un proceso en América Latina muy valioso. Una persona que tenía una formación no solo teológica, sino integral muy grande con manejo de idiomas, y eso le permitía también una forma de ver el mundo en una dimensión donde él reclamaba lo que le parecía podía ser valioso en Uruguay, en El Salvador, en Ghana, en lugares de conflicto externo. Una persona muy rigurosa en su coherencia de vida. Para él, lo que él decía iba de la mano con lo que él pensaba y hacía. Y eso no siempre suele darse. Era una persona que no... Era muy diáfano y muy categórico. Y eso le da una legitimidad absoluta, ¿no? Y ese es nuestro propósito. Además, en tiempos difíciles, encontrar un pensamiento que hoy nos vuelva a abrazar y que, si nos ponemos a pensar, hace 23 años que falleció, pero hace 40 que está escribiendo. Un precursor del feminismo, por ejemplo. Absolutamente. Absolutamente comprometido y que en su momento le costó enfrentamientos importantes con sus jerarquías de la Iglesia. Entonces, esas posturas también hoy las seguimos buscando y abrazando, y en una persona que en sus textos ya estaba esa semilla de crear ese mundo nuevo que él decía, el hombre y la mujer nuevas. ¿Hay imágenes de archivo, imágenes Sí. del Perico en vida? Sí, claro que sí, algunas muy relevantes. Hay mucho archivo, me parece. Digo, podría haber mucho más. Hacer una película así implica decisiones, seleccionar, dejar cosas fuera para conservar lo que uno entiende más esencial. Sí, hay material de archivo aportado por sus propios compañeros de esta aventura de La Huella, por supuesto, son aspectos muy relevantes. Y después hay archivos del propio Perico diciendo cosas, ¿no? Que eso era una convicción, ¿no? ¿Qué cosa no podía faltar? Bueno, Perico expresando cosas, ¿no? ¿En qué momento lo ponemos? Bueno, en un momento en que yo creo que el espectador ya tiene muchos elementos para poder empatizar y entenderlo mejor. Es mi ilusión. Seguramente, digo, haya impactado muchísimo más en la sociedad, pero ¿impactó en la Iglesia también? Sí, impactó porque de alguna forma le puso un espejo a la Iglesia. Perico predicaba mucho la teología de la liberación con un sentido de esa iglesia pesebre, no tanto la iglesia catedral, que es la iglesia que de alguna forma camina con el vulnerable, con el desposeído, y de alguna manera impactó, pero en un sentido de escudriñarlos. También lo hubo en su postura frente a la decisión de la mujer frente al aborto y una cantidad de cuestiones más, que lo hablaba de un lugar muy cristiano. Entonces también en esa defensa y en esa prédica, que era una defensa a la vida, entonces manejada en ese aspecto, claro que a la Iglesia la ponía en un lugar incómodo,
pero impactó mucho porque anoche inclusive en los múltiples estrenos que hubo, lo hubo en la Sala B, estuvo en Cinemateca, estuvimos en la Sala Florencio Sánchez, que había al final como un conversatorio pequeño, espontáneo, y fue muy emotivo porque todos hablaban de esa iglesia de Perico, o sea, de esa manera de decir, ese lugar que también nos convocó, y hablaban del ayuno por el cual se volvió a intentar el diálogo para salir del proceso de la dictadura. Se hablaba de su participación en el pro-referéndum en la comisión, se habló de ese Perico que era capaz de decirte, bien, vamos por acá, que las meretrices tengan un lugar para protegerse en un sindicato, cómo de alguna manera él en esos espacios empoderaba. Y si hay algo que a veces cuesta es cuando tú empoderas al humano, porque a mucha gente le conviene más el sumiso. Y él era una persona que pasaba por tu vida y te dejaba en una situación de decir, hey, hay otra forma de ver la vida. Más allá de la humana, que obviamente impacta, ¿no? Qué pérdida intelectual, de principios para un país, ¿no? De una persona en sus mejores años, porque realmente... No tenía 60, o sea, si nos Mi ponemos edad. a pensar en en la progresión de lo que él hubiera podido hacer, no tenía techo, de verdad que no lo tenía. Sí. ¿Y en qué momento la pérdida, no? Porque justo cuando él estaba realmente, creo, sentía, aproximándose a la verdad, juntando, ¿no?, mucha información que quizás pudiera, sin duda hubiera Esclarecer. poder aportado mucho más, ¿no? Es casi que eso que me parece inaceptable, ¿no? En ese momento justamente. En fin, él estaba con auriculares, estaría escuchando música, capaz que estaba revisando información que estaba recibiendo, no sé. Quizás la única manera de entender que él no haya visto ese ómnibus, si es que esto fue un accidente. No sé, hay algo ahí que nos genera una pregunta difícil. ¿Dónde y cuándo se va a poder ver este documental? La película se está viendo ahora en Sala Cinemateca, en Sala B, el Auditorio Enrique Goitiño. La semana próxima está en el complejo Life, en horarios que todavía están por definirse, no los conocemos, pero en la página de la Suma, la productora se van a estar comunicando y va a salir obviamente en cartelera. Van a haber varias funciones en el interior del país que están ya programándose. Y seguramente van a haber más instancias de difusión, no sé. Y tener en cuenta más los podcasts. Exacto. Sí. Y además, Que digo que es algo que permite a uno escucharlo donde sea. Y a las nuevas generaciones a ver quién era esta persona. Y además el podcast tiene como propósito, creo, como que abundar en ciertos temas más específicos. La peli muestra al Perico múltiple en todos sus aspectos y cómo impactó en cada uno de ellos. Pero a su vez el podcast va a permitir profundizar temas que son más específicos, que quizá sea lo más valioso para los estudiantes, y para mucha gente, porque lo hemos corroborado en estos días, que para nosotros ha sido también muy movilizador, y sin embargo la respuesta es de una emotividad y de una gratitud muy fuerte. Y eso habla de que fue una persona que no pasó por la vida de los demás inadvertida, sino que fue alguien que marcó. Pero además esto que decía Esteban, va a haber también hacia el verano exposiciones de cine bajo las estrellas en Canelones, va a haber centros culturales, la idea también es que llegue a otros puntos del interior, y de alguna manera como que ese es el sentido ¿no? Que tenga esa difusión, que nos ayuden a ir a verlos ahora, porque eso sostiene a la película, que es clave. Tú que eres actor sabes el valor que tiene poderlo sostener en una sala, pero esa es la idea. Madelón, Esteban, un placer tenerlos Gracias, aquí. Leo. Muchas Y gracias gracias por lo que hicieron por la Sociedad Uruguaya, poder devolverles esta imagen, estos pensamientos, ¿no? tan importantes, con lo difícil que es pensar hoy en día. Totalmente. ¿no? Gracias a ti. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.